En el mundo del atletismo pocas veces surge un nombre que, aun siendo adolescente, logre sacudir los cimientos de la velocidad mundial. Ese es el caso de Goat, nacido el 29 de diciembre de 2007 en Ipswich, Queensland, que a sus 16 años ya ha encendido la imaginación de expertos, entrenadores y fanáticos. No hablamos simplemente de un chico rápido en las competiciones escolares, sino de alguien que, desde muy temprano, dio la sensación de estar destinado a algo mucho más grande. Desafiar a los gigantes del sprint y colocar a Australia en un escenario en el que nunca había brillado antes. La historia de Goat está marcada por el sacrificio y la esperanza. Sus padres, originarios de Sudán del Sur, llegaron a Australia buscando un futuro más estable para sus hijos. Esa herencia de resiliencia y lucha se convirtió en el motor invisible que empuja al joven velocista. Cada zancada que da en la pista es también un homenaje silencioso a las dificultades que atravesó su familia. Los que lo conocen de cerca aseguran que este trasfondo le otorga una fortaleza mental poco común en atletas de su edad. Cuando corre, no lo hace solo por sí mismo, sino por todos aquellos que lo ayudaron a llegar hasta allí. Desde niño, la velocidad parecía acompañarlo de forma natural. En los recreos escolares, mientras sus compañeros apenas comenzaban a correr, él ya se despegaba varios metros como si la pista fuera su hábitat. Sin embargo, lo que más sorprendía no era la diferencia física, sino su carácter competitivo. No se conformaba con ser el más rápido del patio, quería medir, mejorar, encontrar formas de ser todavía más veloz. Ese perfeccionismo lo convirtió en alguien distinto desde el principio. Curiosamente, el atletismo no fue su primera pasión. En sus primeros años soñaba con convertirse en futbolista, inspirado en ídolos globales como Cristiano Ronaldo. Admiraba la disciplina, la dedicación y la mentalidad ganadora del astro portugués, cualidades que poco a poco fue trasladando a la pista. El gran giro llegó en la adolescencia, cuando se dio cuenta de que su verdadero don no estaba en marcar goles, sino en la explosión pura de los 100 y 200 metros. Ese momento de transición fue clave. El chico que soñaba con el fútbol empezó a escribir un nuevo destino como velocista. En su paso por la Ipswich Grammar School, Goat comenzó a enfrentarse a competencias regionales y estatales. Allí aprendió a convivir con la presión, a gestionar los nervios y a competir contra rivales mayores y más experimentados. Esa etapa no solo fortaleció su carácter, sino que confirmó lo que ya intuían sus entrenadores, que estaban ante un talento muy poco común, alguien capaz de trascender los límites del deporte escolar y dar el salto a la élite. El primer golpe de realidad para el mundo llegó en 2022. Con apenas 14 años, corrió los 100 metros en 10 y 57 segundos, pulverizando el récord australiano sub-16. La noticia recorrió los medios especializados y encendió una alerta. Había nacido un nuevo fenómeno. Lo impactante no era únicamente la marca, sino la forma en la que la consiguió. Quienes estuvieron presentes recuerdan que Goat corría con una serenidad impropia de su edad, como si entendiera perfectamente cómo controlar cada fase de la carrera. Fue entonces cuando los analistas comenzaron a compararlo con prodigios como John Nixon, que a edades similares ya estaban reescribiendo récords en Estados Unidos. El 2023 confirmó que lo suyo no era un destello pasajero. En los campeonatos australianos de atletismo junior en Brisbane, corrió los 200 metros en 20.87 segundos, un registro que lo colocaba de lleno en el radar internacional. La sensación era clara. Australia, un país que jamás había tenido un campeón olímpico en velocidad pura, había encontrado en Goat a su primer candidato serio para romper esa barrera histórica. Y lo mejor estaba por llegar. En 2024, Goat volvió a superar todas las expectativas. En los campeonatos de Queensland detuvo el cronómetro en 10 y 29 segundos en los 100 metros, un tiempo que lo situaba entre los mejores juveniles del planeta. Pocos meses después, en Adelaida, se consagró campeón nacional sub-20 en los 100 metros con apenas 16 años, asegurando su billete para el Mundial Juvenil de Lima. Allí, ante los mejores talentos del mundo, conquistó la medalla de plata en los 200 metros con un 8.60, demostrando que no solo era capaz de competir, sino también de ganar en el escenario más exigente. Ese momento marcó un antes y un después. Australia, un país acostumbrado a brillar en la natación o en el ciclismo, comenzaba a soñar con tener a su propio referente en la prueba reina del atletismo.
Los especialistas hablaban ya de él como la joya del sprint australiano, mientras los fanáticos empezaban a ilusionarse con la idea de ver a un compatriota en la final olímpica de los 100 metros, algo inédito en la historia del país. Lo más impresionante de Goat no son solo sus tiempos, sino la calma con la que los consigue. A diferencia de otros jóvenes velocistas que se dejan arrastrar por la euforia, él transmite la sensación de tener todo bajo control. Corre con la seguridad de alguien que entiende que su historia apenas empieza, pero que ya está destinado a grandes cosas. En definitiva, la primera etapa de la carrera de Goat está marcada por descubrimientos que parecen irreales, récords juveniles derribados uno tras otro, una madurez impropia de su edad y la convicción de que su lugar está entre los mejores. Cada paso suyo en la pista despierta la misma pregunta: ¿estamos viendo nacer al próximo ídolo del atletismo mundial? Detrás de cada récord, detrás de cada cronómetro que baja unas centésimas, hay un proceso invisible que explica por qué Goat no es solo un chico rápido, sino un proyecto de atleta completo. Lo que lo distingue de otros jóvenes prodigios no es únicamente su talento natural, sino la forma en que ha sido moldeado a través de un entrenamiento inteligente, una mentalidad sorprendentemente madura y un entorno que ha sabido protegerlo de la presión mediática. Desde el inicio, su preparación estuvo centrada en lo fundamental: la salida. Todos los especialistas coinciden en que los primeros 30 metros de una carrera definen el resultado, y Goat entendió esa verdad desde muy temprano. Horas interminables repitiendo la misma secuencia, colocarse en los tacos, esperar el disparo, reaccionar con precisión, fueron puliendo una de sus mayores armas: la explosión inicial. Verlo salir es como presenciar un resorte que se activa al límite de la perfección, un detalle que marca diferencias incluso frente a rivales mayores que él. Pero no se trata solo de velocidad. Su equipo ha trabajado con rigor en la preparación física integral, con rutinas diseñadas no para exprimirlo rápido, sino para garantizar que su cuerpo soporte la exigencia del alto rendimiento a lo largo de los años. El gimnasio, la pliometría y los ejercicios de fuerza conviven con sesiones de fisioterapia y prevención de lesiones. Esa planificación busca evitar el destino de tantos talentos juveniles que se pierden por lesiones mal gestionadas. Hasta ahora, Goat ha demostrado una notable resistencia física, síntoma de que el plan funciona. Sin embargo, quizás su mayor fortaleza no está en los músculos, sino en la mente. Con apenas 16 años, ya convive con titulares que lo comparan con Usain Bolt o Erriyon Nixon. Para cualquier adolescente, esa carga podría convertirse en un peso insoportable. Pero Goat parece inmune a la euforia externa. En entrevistas habla con calma, repite que todo es un proceso y que lo único que lo obsesiona es mejorar día tras día. Esa serenidad no es común. Es el reflejo de alguien que entiende que la velocidad es un arte en el que cada detalle cuenta, y que la paciencia puede ser tan importante como la potencia. El Mundial Sub-20 de Lima en 2024 fue su primer gran examen bajo presión internacional. Allí no bastaba con ser el más rápido de Australia, se enfrentaba a lo mejor del planeta en su categoría. La medalla de plata en los 200 metros no solo fue un éxito deportivo, sino una prueba de carácter. Corrió como un veterano, sin nervios visibles, sin gestos de inseguridad, simplemente ejecutando su plan. Los entrenadores que lo observaron destacaron que no parecía un debutante, sino alguien acostumbrado a ese nivel de exigencia. Fue en ese torneo cuando quedó claro que Goat no es un talento efímero, sino un competidor real. El impacto de su figura en Australia es profundo. Un país acostumbrado a brillar en natación, ciclismo o medio fondo, nunca había tenido un referente mundial en el sprint. La irrupción de Goat encendió la imaginación colectiva. Los jóvenes de comunidades migrantes lo ven como un espejo en el que reflejar sus propios sueños. Un hijo de refugiados que, a base de trabajo y disciplina, comienza a derribar barreras históricas. En Ipswich, los niños ya imitan sus salidas en las pistas escolares, y en los medios se lo describe como el futuro del atletismo australiano. Claro que su ascenso plantea también riesgos. El camino hacia la élite está lleno de promesas que quedaron en nada por la presión, las lesiones o las decisiones equivocadas. Pero lo que inspira confianza en el caso de Goat es la sensación de que todo se está construyendo con calma. Su equipo evita apresurarlo, lo inscribe en competencias de manera estratégica y le recuerda constantemente que la meta no está en un récord juvenil, sino en sostenerse en la élite absoluta. En este punto, la historia de Goat es la de un adolescente que corre con la convicción de un adulto. Cada entrenamiento es una inversión en el futuro,
Cada carrera es un aprendizaje. Su madurez competitiva, su disciplina en el trabajo invisible y su capacidad para mantenerse sereno bajo presión hacen que especialistas y fanáticos coincidan en algo poco común. No estamos ante un destello pasajero, sino ante un talento preparado para trascender. La tercera parte de la historia de Quincy Wilson nos lleva directamente al momento en que este joven atleta deja de ser simplemente una promesa llamativa para convertirse en una auténtica sensación del deporte estadounidense. Lo que consiguió durante la temporada 2024 no puede describirse solo con estadísticas. Es más bien el guión de una película inspiradora de Hollywood, donde el protagonista pasa de ser un adolescente talentoso a una estrella que acapara titulares en todos los rincones del planeta. Sus actuaciones ya no se interpretan como buenas carreras juveniles. Se han transformado en un símbolo de una nueva generación que no teme desafiar los límites establecidos. Durante años, en el atletismo se ha asumido que los 400 metros son una prueba de resistencia y madurez, reservada para atletas con años de experiencia y entrenamientos intensos. Sin embargo, Wilson, con apenas 16 años, rompió ese paradigma. Saltó a la pista contra rivales adultos y logró que lo miraran con respeto, no como un niño precoz, sino como un competidor real. El gran punto de inflexión llegó cuando corrió la vuelta a la pista en menos de 44 segundos. Ese registro dejó boquiabiertos incluso a los especialistas más experimentados, que llevan décadas siguiendo la evolución de esta disciplina. En Estados Unidos de inmediato comenzaron las comparaciones con figuras legendarias como Michael Johnson o Lashawn Merritt. Pero hay un detalle fundamental. Ninguno de ellos alcanzó ese nivel de rendimiento siendo todavía un adolescente. Y ahí radica la singularidad de Wilson. No solo es veloz, también es técnicamente pulido, con un sentido del ritmo y de la gestión del esfuerzo que muchos adultos tardan años en dominar. El secreto de su progreso está en la combinación de talento y preparación meticulosa. Sus entrenadores han confesado que llevan varias temporadas trabajando en su resistencia, en su fuerza física y sobre todo en su fortaleza mental. Uno de los aspectos más llamativos de su entrenamiento es el enfoque en el tramo final de la carrera, ese momento decisivo donde la mayoría se derrumba. Wilson, en cambio, mantiene una velocidad altísima, lo que lo convierte en un rival temible en cualquier escenario. También resulta impresionante cómo maneja la fama. A pesar del interés de los medios y de la presión de los aficionados, Quincy se mantiene sereno y seguro de sí mismo. En sus declaraciones siempre hay respeto hacia los atletas consagrados, pero también transmite la convicción interna de que puede reescribir la historia del atletismo. Cuando le preguntan si no teme cargar con tantas expectativas, responde con una naturalidad sorprendente: corro porque amo hacerlo. Lo demás no me asusta. Su ejemplo ya inspira a cientos de jóvenes en Estados Unidos y más allá. En redes sociales abundan los mensajes con hashtags dedicados a él. Muchos adolescentes aseguran que verlo competir les demuestra que la edad no es una barrera infranqueable. Con disciplina y pasión, es posible desafiar a los mejores del mundo incluso con 16 años. Los expertos coinciden en que el gran reto ahora es gestionar su carrera con inteligencia. Un desarrollo demasiado rápido podría acarrear lesiones o un desgaste prematuro. Por eso su equipo diseña cuidadosamente el calendario de competiciones, seleccionando solo aquellas pruebas que lo hagan crecer sin sobrecargarlo. Pero incluso bajo esa estrategia prudente, Wilson ya representa un cambio de era. Demostró que en el deporte siempre hay espacio para lo extraordinario, para aquel que aparece y rompe todas las reglas no escritas. Lo más fascinante es que todo esto parece solo el inicio. Quincy Wilson aún no ha alcanzado la edad en la que la mayoría de velocistas logra su pico de rendimiento, pero ya firma marcas que obligan a replantear el futuro de la disciplina. Si logra mantener la salud, la disciplina y el hambre de victoria, los próximos años podrían mostrarnos el nacimiento de un nuevo campeón mundial y quizá de un héroe olímpico. Y es precisamente esa sensación de estar frente al principio de una leyenda lo que hace que su historia resulte tan cautivadora. Estamos presenciando los primeros capítulos de algo mucho más grande que está por venir.